¿Qué tal? La clase de hoy se llama Problemas estequiométricos masa a masa, y en esta clase aprenderemos sobre definición de estequiometría, ejemplos resueltos y ejercicios para que ustedes repasen y practiquen lo que aquí van a aprender. Comenzamos entonces con la definición de estequiometría. Vamos a definir estequiometría porque los problemas se llaman problemas estequiométricos masa-masa. La estequiometría proviene del griego estokeion, que significa elemento, y metron, que significa medida, y se define como la parte de la química que se encarga de los cálculos de las relaciones cuantitativas de los elementos o compuestos que participan en una reacción química. Para que quede más claro, esta parte de la química va a buscar la cantidad de sustancias que se necesitan en una reacción química. Por ejemplo, en la resolución de estos problemas se va a calcular la masa molecular de los compuestos porque se van a utilizar gramos como unidades en este tipo de problemas. Así que necesitamos una ecuación balanceada porque a partir de esto haremos las relaciones cuantitativas, en este caso relaciones de masa a masa o gramos a gramos, ¿de acuerdo? Como vamos a manejar gramos, tenemos que usar forzosamente la masa molecular, calcular la masa molecular de los compuestos. Les voy a dejar en la descripción de este video la clase de cómo se calcula la masa molecular por si no recuerdan este procedimiento. ¿Por qué es importante estos problemas? Porque muchas veces los químicos necesitan calcular cantidad de sustancias que se requiere para obtener cierta cantidad de producto. Esto es importante porque se evita el desperdicio de reactivos, ya que solo se utiliza la cantidad necesaria para obtener la masa exacta del producto requerido. Por ejemplo, aquí en esta reacción química, lo que tenemos acá a la derecha de color rojo es amoníaco, y el amoníaco se prepara a partir de la combinación de nitrógeno y de hidrógeno. Entonces la estequiometría nos va a ayudar a conocer cuántos gramos de hidrógeno se van a necesitar para producir, digamos, 10 gramos de amoníaco. O también puedo calcular cuántos gramos de nitrógeno utilizaré para producir, digamos, 20 gramos de amoníaco. De eso se trata la estequiometría. Es un procedimiento muy importante en el laboratorio, en la síntesis de productos o en la síntesis de compuestos. Correcto, vayamos entonces a los ejemplos, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo la resolución de estos problemas paso a paso? Aquí tenemos un ejemplo. Calcular los gramos de clorato de potasio, aquí está su fórmula, necesarios para obtener 150 gramos de oxígeno. Muy bien, les quiero recordar que en estos tipos de problemas que estoy explicando, solo manejaremos dos compuestos o sustancias de las que se encuentren en una ecuación química. Aquí podemos observar que hay tres sustancias. Aquí tenemos el clorato de potasio, esto se llama cloruro de potasio y este es oxígeno. Tenemos tres. De esas tres solo voy a ocupar dos sustancias porque así lo requiere el problema. Me está preguntando los gramos de clorato de potasio que se necesitan para obtener 150 gramos de oxígeno. Así que son estas dos sustancias las únicas que voy a tomar en cuenta en este problema. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es subrayar o identificar cuáles son las dos sustancias que voy a ocupar de la ecuación balanceada. Dijimos, la primera es clorato de potasio, KClO3, ¿verdad? Bueno, lo subrayo para identificarlo. Y el otro es el oxígeno, O2, lo tenemos por acá, ¿sí? Uno está al lado izquierdo de la flecha, del lado de los reactivos, y el otro está del lado derecho de esta flecha, es decir, del lado de los productos. Estos son los que yo voy a utilizar. Arriba de las fórmulas voy a colocar los datos que me da el problema. Por ejemplo, del clorato de potasio dice calcular los gramos, es la incógnita. Esto es lo que me están preguntando. Por lo tanto, acá arriba va a ir X y le pongo gramos porque es lo que me están preguntando. Calcular los gramos. Y del oxígeno me están diciendo que para obtener 150
gramos de oxígeno. Así que estos 150 irán arriba de la fórmula en la ecuación, arriba donde está el oxígeno. Ahí los voy a colocar. Muy bien, ya coloqué estos datos que los saqué del problema. Y para poder solucionar ya este problema necesito dos datos, uno debajo del clorato de potasio y otro debajo del oxígeno, que son las dos sustancias que estoy utilizando en este problema. Como arriba son gramos, abajo tengo que poner gramos, y como dije al principio, cuando utilizamos gramos en los problemas estequiométricos necesitamos calcular la masa molecular de los compuestos en cuestión. En este caso sacaremos la masa molecular del clorato de potasio. Les dije que si no recuerdan cómo se hace, ahí les voy a dejar el enlace para que vean ya con detalle cómo se calcula. Vamos a hacer esto. Entonces, ¿cómo sacamos la masa molecular de KClO3? Bueno, primero voy a poner los elementos que forman este compuesto. Potasio contiene cloro y contiene oxígeno. Ahora voy a poner cuántos átomos hay de cada uno de esos elementos. Este 2, que es un coeficiente, este 2 afecta a los 3 de la fórmula, es decir, este 2 va a multiplicar a los subíndices de cada uno de ellos. Por lo tanto, de potasio voy a tener 2, porque es 2 por 1 potasio, es 2. Del cloro, como el cloro aquí es 1, por 2 también van a ser 2 cloros, pero vean que del oxígeno tenemos 3 por 2, entonces el total de oxígeno son 6, ¿de acuerdo? Ya tengo el total de átomos de cada elemento, multiplicando este coeficiente por los subíndices de cada uno de ellos. Ahora el siguiente paso es consultar en la tabla periódica la masa atómica de cada uno de ellos. Busco la masa atómica en la tabla del potasio y lo voy a multiplicar por el número de átomos, ¿de acuerdo? Aquí la masa atómica del potasio es 39, la masa atómica del cloro es 35 y la masa atómica del oxígeno es 16. Realizo estas operaciones, aquí me da 78, 2 por 35, 70 y 6 por 16, 96. Sumo estos datos y la suma es la masa molecular de este compuesto, de 2 moles de este compuesto. Y le voy a poner gramos, ¿de acuerdo? Porque estoy manejando gramos. Cada vez que manejamos gramos, la masa molecular la voy a expresar en gramos. Este dato es el que me falta debajo de esta fórmula en esta ecuación. Ok, lo ponemos entonces. Y ahora vamos con el oxígeno, que es la otra sustancia. Como tengo 150 gramos, abajo también me falta un dato que sean gramos, y como van a ser gramos necesito también el mismo procedimiento para calcular la masa molecular de este oxígeno. Lo hacemos igual, ¿verdad? Ponemos el elemento que es el oxígeno, vamos a ver cuántos átomos hay. Este es un coeficiente 3 y el 2, ¿no? Del oxígeno es un subíndice. 3 por 2 entonces sería 6 oxígenos. Por su masa atómica en la tabla, que dijimos que es 16, nos da un total de 96. Le ponemos gramos porque estamos trabajando masa. Así que este 96 gramos es lo que necesito como dato debajo de lo. Ahora bien, ya tengo todos los datos y esto se transforma en una regla de 3 simple, donde hay que despejar X. ¿Cómo voy a despejar X? Bueno, primero voy a poner la relación que existe, ¿no? X con 150 y 244,90. Es decir, se interpreta así: se requieren 244 gramos para producir 96 gramos de oxígeno, 244 gramos de clorato de potasio para obtener 96 gramos de oxígeno. Entonces, ¿cuántos gramos de clorato de potasio necesito para producir 150 gramos? Esa es una regla de 3 simple, que ya sabemos que se despeja la X multiplicando las esquinas en diagonal. Es decir, aquí tengo 150 y 244. Estas esquinas en diagonal se van a multiplicar y la otra esquina que está acá abajo es la que va a dividir. Por lo tanto, la X será igual a los 244 gramos por la otra esquina en diagonal, que es 150, entre 96, que es la esquina que está ahí debajo. Listo, ya está despejado. Entonces lo que falta ahora es solo meterlo en la calculadora y obtener el resultado. El resultado fueron 381.25 gramos de clorato. Ahí terminaría el problema. Eso es lo que se necesita
para obtener los 150 gramos de oxígeno que me están pidiendo, ¿correcto? Vamos a ver otro ejemplo, porque en el anterior observaron que uno de los compuestos estaba del lado izquierdo de la flecha y otro estaba del lado derecho, pero no siempre ocurre así, pueden estar en diferente posición. Aquí voy a explicar otro que se resuelve igual, solo van a cambiar las posiciones de los compuestos que van a intervenir en el problema. Voy a leer el problema. Calcular los gramos de oxígeno O2 que se necesitan para quemar 250 gramos de metano. Ahora me están preguntando que calcule la cantidad de oxígeno de O2. Aquí está el oxígeno. Por lo tanto, voy a identificar las dos, ¿verdad? El oxígeno y el metano. Son los dos que voy a ocupar. Estos dos no los voy a ocupar. Ahora sí, me están preguntando del oxígeno. Por lo tanto, arriba del oxígeno va la X, la incógnita. Y arriba del metano, CH4, van los gramos que me están dando aquí en el problema. 250 gramos. ¿Sí? Quieren decir que cuántos gramos de oxígeno se van a necesitar para quemar 250 gramos de metano. Bueno, si aquí tengo gramos debajo del metano, me faltan otro dato que deben ser gramos, y debajo del oxígeno también otro dato que deben ser gramos. Y estos gramos los voy a sacar de la masa molecular. Calculamos entonces la masa molecular como en el ejemplo anterior. Tenemos carbono 1 y tenemos hidrógeno, pues 4 hidrógenos, ¿verdad? Un carbono, 4 hidrógenos. Lo multiplicamos por la masa. El carbono tiene masa atómica 12 y el hidrógeno tiene masa atómica 1. Se multiplican, aquí me daría 12 y aquí 4 por 1 me daría 4. Lo sumo y me dan 16 gramos. Este dato va debajo del metano, ¿de acuerdo? Y ahora me faltan los gramos aquí del oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? Bueno, acá voy a sacar la masa, ¿no? El oxígeno tengo aquí 2 por 2 serían 4 oxígenos. Ahora lo multiplico por la masa en la tabla periódica, la masa atómica, que sería 16. La masa atómica del oxígeno por 4 me da 64. Este es el dato en gramos que va debajo de su fórmula en la ecuación. Lo voy a colocar acá y listo. Ya tenemos aquí una regla de 3 también, y la relación va a ser 250 gramos con X y 16 gramos con 64. Despejamos la X. Ya saben que la X se va a despejar, las esquinas en diagonal se van a multiplicar, es decir, 250 por 64, y la otra esquina va a dividir, es decir, entre 16. A ver, hagamos. X va a ser igual a 250 por 64 entre la otra esquina, que es 16. Listo, lo ponemos en la calculadora y el resultado es 1000 gramos de oxígeno. Y ahí terminamos este problema. Lo puse para que se den cuenta que las dos sustancias que se van a ocupar no necesariamente tienen que estar del mismo lugar. Pueden estar en distintas posiciones en una ecuación. Muy bien. Bueno, pues ya solo nos resta los ejercicios. Estos son los que ustedes tienen que hacer. Digamos, es como una tarea que si ustedes quieren aprender y quieren recalcar, remarcar lo que han aprendido, pues entonces resuélvanlos, cópienlos en su libreta, resuélvanlos y comparen sus resultados con el resultado correcto que les estoy dejando aquí de color rojo. Y aquí también les dejo las ecuaciones químicas balanceadas que van a necesitar para resolver su problema. Necesitan, por supuesto, una tabla periódica para consultar las masas atómicas de los compuestos de los que van a calcular su masa molecular. Muy bien, eso es todo por hoy y nos vemos entonces para la próxima clase.